Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy vamos a someter a examen dos conceptos básicos, tanto para la vida como para el estudio bíblico, que es poder y autoridad. Vamos a ver esos conceptos, vamos a desgranarlos y vamos a ver hasta qué punto nos incumben y nos condicionan y nos son de suma importancia, ¿verdad? Poder y autoridad. Empezar diciendo que la autoridad no se gana, o más correctamente, la autoridad no ha venido ganándose por parte de los hombres, porque la autoridad sería que fuéramos autores, pero no somos autores. Autor hay uno. En Hebreos 5:9, esto es un punto de vista, por supuesto, antropológico, escriturista, como venimos señalando y como venimos estudiando conforme al crecimiento de nuestro caudal y de nuestro ministerio. Vamos a verlo en clave escriturista y antropológica, lo que es poder y autoridad. Entonces, empezar diciendo, la autoridad no ha venido ganándose por parte de los hombres porque autor hay uno. Y ese uno se refleja en Hebreos 5:9, que en Hebreos 5:9 nos va a decir de esta manera. En Hebreos 5, verso 9, nos dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. En otra Biblia, en otras versiones, dice, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen, vino a ser autor, dicen otras versiones, vino a ser autor de eterna salvación. Entonces, autor, hay uno que es aquel, el autor es aquel, el único que puede tomar autoridad. La autoridad no se ha estado tomando por parte del hombre, porque para encontrar esa autoridad tendrían que haber sido autores y no hay autores sino un autor exclusivo que es Yahshua HaMashiach. Dice que es autor de eterna salvación, en otras versiones eterna salud. Saben ustedes la correlación entre salud y salvación, que es lo mismo, con todo lo que ello implica. Ahora, entonces, es el procurador de todo poder, porque si es el autor de eterna salvación, Mashiach, personaje conocido como Jesucristo, es autor de eterna salvación, por eso tiene autoridad, porque es autor de eterna salvación, entonces es el procurador de todo poder, es decir, todos los poderes. Por eso luego también le dice a Herodes, ¿verdad? Y a Pilato, que ningún poder les hubiera sido dado si no le hubiera sido dado del cielo, que es de él mismo, de Mashiach. Porque Mashiach, siendo el autor de eterna salvación, es el procurador de todo poder. Es decir, todos los poderes que se han estado moviendo bajo el cielo han sido dispensados por Mashiach para que su amada salga ganando. Entonces, Apocalipsis 13:7, en Apocalipsis 13, verso 7, nos dice que se le concedió, esto es un poder, de estos poderes que el procurador de todo poder, que es Mashiach, porque es autor, es autoridad, el autor de eterna salvación ha venido procurando todos los poderes que se han movido bajo el cielo, y uno de esos poderes es este. Apocalipsis 13:7, 2 puntos. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le concedió inclusive hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Entonces menciona en este verso de Apocalipsis 13:7 2 veces la palabra autoridad referida a ese poder que dominaría sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que le hace la guerra a los apartados, a los santos, y los vence. Y encima se le da autoridad para que esté sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, pero esa autoridad no es poder, es imposición, es marca. No es autoridad porque si fuera autoridad no se tendría que someter al autor de eterna salvación, que es quien tiene la autoridad, que es Mashiach. Sin embargo, se somete, porque ese poder ha sido procurado por el Mashiach, que es el autor, que es la verdadera autoridad. Espero que lo estén entendiendo y me estén siguiendo. Entonces, esa autoridad de la que habla aquí en Apocalipsis 13:7, que se le dio autoridad, esa autoridad no es poder, es imposición. Esa autoridad se impone, no es poder. ¿Por qué? Porque no se lo ha ganado. Ahora lo vamos a ver lo que es poder. Esa autoridad que domina sobre tribu, pueblo, lengua y nación, sobre muchas aguas que se sienta en la gran ramera, es imposición, es marca. Y en 13, 17, 18 nos da más características de ese poder. De ese poder que permite el autor de eterna salvación, que es Mashiach. En Apocalipsis 13, 17 al 18 dice, ya hemos dicho, esa autoridad, ese poder antagónico, si quieren llamarle, no es poder, es una imposición, es una marca y viene operando de esta manera. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Es una marca, porque es una autoridad que se impone, es una marca como el ganado, impone su marca. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Un 6, que es el día que fue creado el hombre, multiplicado por 3. Y su número es 666, ¿verdad? Bueno, esto sería una interpretación. El día que fue creado el hombre, 6, bueno, pues ese poder humano a la máxima potencia, se puede decir, al cubo. Bueno, entonces esa es la autoridad que ha estado operando principalmente también en estos 3 últimos años. Esa autoridad está marcando, pero esa autoridad no es poder, sino que se tiene que someter a la verdadera autoridad, que es el autor de eterna salvación, que es Mashiach. Entonces esa autoridad que no es poder, es una marca, se ha impuesto, se ha marcado el ganado ya, ¿verdad? Pero no es poder, ¿no? ¿Me están siguiendo? No es poder. Y ahora vamos a ver por qué. Porque vamos a dar la calificación y los atributos de lo que es poder. Ahora, según el profeta Max Weber, hay 3 tipos de autoridad. Según él, esto como añadido, como adendum, que son la autoridad burocrática, la legal y la carismática. Es interesante de ver cómo concibe Max Weber la autoridad con estos 3 tipos, la burocrática, la legal y la carismática, siendo que la burocrática sería clasificatorio racional. El poder burocrático, el papeleo, tendría que ser a lo que debería aspirar el papeleo. La etiquetación, si quieren llamarle, debería cumplir un papel clasificatorio pero racional, ¿verdad? Para que todo su poder burocrático fuera un poder que ayudara a la clasificación racional de cosas y seres.
La otra autoridad de la que habla Max Weber es la legal o judicial, que sería sustantiva. ¿Qué quiere decir sustantiva? Que tendría sus valores históricos, es decir, algo sustantivo, en este caso la autoridad legal, sería sustantiva cuando se viera en el reguero del tiempo, se vieran los valores históricos, los valores que han perdurado verdaderamente sobre los seres humanos. Entonces tendríamos un tipo de autoridad legal. Para que sea autoridad. Sería una autoridad legal corroborada, comprobada por los procesos históricos sustantivos, es decir, lo que ha quedado en la impresión del ser, sobre la impresión del ser humano y de las cosas, y de los del discurrir histórico, ¿verdad? De manera que, por ejemplo, si ha llegado el tipo de autoridad legal de los 10 mandamientos, de las 10 palabras, es porque ha quedado una legalidad sustantiva, y esto ha sido porque ha sido un valor histórico recurrente a lo largo del tiempo, es decir, que ha permanecido. Y la otra autoridad de la que habla Max Weber es la autoridad carismática. Autoridad carismática. Pero la autoridad carismática no es autoridad, es poder. La autoridad carismática de la que habla Max Weber se equivocó en llamarle autoridad, porque no es autoridad. Lo carismático no es autoridad, es un poder. Ahora lo van a entender mejor cuando, a continuación, que vamos a hablar del poder. El poder sí se gana. El poder es algo que sí se gana, o debería de ganarse, ¿verdad? Antes de aspirar a ser autoridad, habría que pasar por ser poder, y el poder sí se gana. El poder, vamos a ver, para ver esto, vamos a pasearnos por Romanos 11:36. Dice, porque todas las cosas proceden de él. ¿De quién proceden? Del autor de eterna salvación, que es el único que tiene la autoridad, ¿verdad? Y ha manejado los poderes de este mundo a su interés, a lo que él quiere sacar, que es a su amada, de una manera prístina y preciosa. Entonces dice, porque todas las cosas proceden de él. ¿De quién? De Mashiach, el autor de eterna salvación, aquel que tiene autoridad y maneja los poderes. Y existen por él y para él. A él sea la gloria por siempre. ¿Verdad? Romanos 11:36. A él sea la gloria por siempre. Esa gloria implica que él, Mashiach, tiene un poder, una autoridad carismática. ¿Por qué? Porque ha pasado por el poder. El poder sí se gana. El poder sí es carismático. ¿Y cómo se gana el poder? Con aceptación social. Por eso Mashiach tiene la aceptación social. Tiene la aceptación social. Hombre, hay grupos que le excluyen y todavía lo ponen de harapiento, pero son grupos minoritarios y marginales. La sociedad en su conjunto se la ha ganado, porque el poder sí se gana, y el poder se lo ha ganado Mashiach con aceptación social por carisma. Ha tenido el tipo de autoridad que señalaba Max Weber, carismática. ¿Pero por qué? Porque ha pasado por el poder. El poder sí tiene carisma, el poder sí se gana. ¿Y qué es el carisma? Simpatía, valores, virtudes, disposiciones valerosas, ¿verdad? Eso es el carisma. Se podría decir a escala supranacional que
para hacer una correlación, para que entiendan mejor lo que les estoy presentando, que el poder de Estados Unidos, o más bien, no tiene, sí, el poder porque ha hecho uso del carisma. El poder que ha alcanzado Estados Unidos se basó, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos del siglo XXI, en un carisma. Era carismático, tenía poder. Pero las naciones europeas, el viejo continente, en toda la magnitud de la palabra viejo, porque reflejaba dictaduras y reflejaba imposiciones y reflejaba ese querer resurgir del poder religioso católico. Entonces eso era profundamente antipático, quería ser autoridad, pero no tenía carisma. Ese poder europeo quería aspirar a ser carismático, tener poder, pero no pasaba por el carisma y poder porque no podía tener aceptación social. ¿Por qué? Porque era profundamente antipático y porque era imposición, era despotismo, colonialismo, despotismo. Sin embargo, Estados Unidos, como hemos señalado, sí hizo uso del carisma para ser poder. Y así hizo uso del carisma y se ganó a la gente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos del siglo XXI, cuando ya empezaron a hacer falsas banderas y se les vio más el plumero a lo que estaban de verdad asociados, que era con esa autoridad viejuna que no quería ser carismática, sino que quería imponerse a la fuerza, antipáticos, ¿verdad? Entonces, en Marcos 1, 21, 22, nos dice así. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, en un día de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, de Mashiach que estamos hablando, ¿verdad? Y se admiraban los fariseos, que eran un poder impositivo, que eran un poder que querían aspirar a la autoridad sin pasar por el carisma. Los fariseos se querían imponer de una manera autoritaria, pero sin carisma. No tenían simpatía, no tenían disposiciones valerosas, no tenían virtudes, y aún así querían imponer la autoridad sin pasar por el poder. Imposible. Imposible. Por eso, como el politiqueo de hoy en día toma del fariseísmo, ¿de dónde toma del fariseísmo? De que el politiqueo, de igual manera, quiere ganarse la aceptación social, pero sin simpatía, sin disposiciones valerosas y sin virtudes. Y entonces no puede aspirar a hacerse con el poder. No puede tener el poder. ¿Son poderosos? No son poderosos. De ahí viene la palabra Elohim. Elohim sí es poderoso. ¿Pero por qué? Porque es un poder carismático y ha llegado a ser autoridad, autor de eterna salvación, ha llegado a tener la autoridad de todo. ¿Por qué? Porque ha pasado por el poder, se ha ganado la simpatía social por medio del carisma, virtudes, disposiciones valerosas, simpatía. Entonces dice que se admiraban de su doctrina. El poder autoritario, claro, quiere copiar, ¿verdad? Para aspirar a llegar a ser autoridad, quiere copiar a aquel que es autoridad de eterna salvación, que es Mashiach. Y entonces se admiran de su doctrina. Quieren copiar su fórmula, pero no pueden. Porque dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba Mashiach
como quien tiene autoridad, no como quien la persigue por medio de imponerse, como hacían ellos, los fariseos y los políticos de nuestro tiempo, sino que enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas, no como los intelectuales, sino como quien tiene autoridad, porque es el autor de eterna salvación. ¿Por qué? Porque ha pasado por el poder. Ha hecho uso del carisma con simpatía, virtudes y disposiciones valerosas. Entonces se hizo con el poder, se hizo con la autoridad suprema. ¿Entienden? Con mucho cariño. Entonces, esos de las sinagogas que se quedaban admirados de su doctrina y veían que enseñaba Mashiach como quien tiene autoridad, la autoridad del Mashiach era una autoridad que estaba consensuada con el poder. El poder se entiende como aceptación social. Entonces, la política impone, la política se quiere imponer como autoridad, pero no puede porque no se gana el favor social. De manera que la política y el fariseísmo, todo lo que mueve el fariseísmo, ¿verdad?, que no puede moverse en carisma, simpatía, virtudes, disposiciones valerosas, sino en la imposición, ¿verdad? Eso se impone, pero no llega, no se gana el favor social, ¿verdad? Entonces no llegan a ser autoridad, nunca. Ese poder político no llega nunca a ser autoridad. Pero es que ni siquiera son poder. Se quieren hacer pasar como autoridad, como que son los que tienen autoridad, pero no tienen autoridad porque no han pasado previamente por el poder, ni siquiera. ¿Por qué? Porque no se han ganado el favor social. ¿Por qué? Porque no han hecho uso del carisma, simpatía, virtudes, disposiciones valerosas. Entonces, el poder de las tinieblas, claro, las tinieblas tienen un poder, pero ni mucho menos llegan a autoridad. Es un poder que ha sido ejercido porque el que tiene autoridad, el que es autor de eterna salvación y el que tiene la autoridad, ha evidenciado para que esto suceda de esta manera. Entonces, el poder de las tinieblas es un poder, pero es un poder caduco. Tiene sus días contados y nunca llegó a autoridad. Es un poder de las tinieblas caduco y que nunca llegó a autoridad, que es lo que ese poder buscaba. Pero ese poder está controlado por aquel que tiene la autoridad, el que es autor de eterna salvación. Efesios 3:21, vamos a mirarlo y ya vamos a acabar. En Efesios 3:21 nos dice: a él sea, a Mashiach, a él sea la gloria en la congregación de Mashiach Yahshua por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, o Emet, ¿verdad? Vamos a verlo en la Biblia paralela. Dice, a él sea la cabot, el esplendor en la congregación y en Mashiach Yahshua, hablando de Elohim, a él sea la gloria, la cabot, el esplendor en la congregación, en su amada, y en Mashiach Yahshua por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. ¿Qué es esa gloria? Esa gloria es un poder que se ha ganado la autoridad, un poder que ha sido consensuado como aceptado socialmente, mundialmente. Las religiones, sectas,
pero Mashiach, aún conocido como Jesucristo, ha gozado y goza de la aceptación social mundial. ¿Por qué? Porque es un poder que ha llegado a la autoridad por carisma, simpatía, virtudes y disposiciones valerosas, cosa que la política de nuestro tiempo y todo el ensamblado psicópata de nuestro tiempo no está preparado para ejercer, porque quiere ser autoridad, se quiere imponer, pero cada vez tiene menos brillo y carisma, cada vez tiene menos simpatía, virtudes y disposiciones valerosas. De manera que el que destaca es como carismático, el único que destaca como carismático, y por eso es el autor, tiene la autoridad de la eterna salvación, es Mashiach, por encima de todo el resto de los hombres y de lo que se ha hecho bajo el sol. Así que espero que lo hayan entendido bien. Yo lo he explicado lo mejor que he podido. Les quiero anunciar que se pueden hacer ya con el libro de lo más vil de la tierra, y pueden hacerse de este libro pues en este formato, o sea, me lo piden de manera virtual, yo se lo envío y lo pueden organizar de esta manera, tenerlo ya encuadernado y disfrutar. Si les ha gustado este mensaje, seguro que este libro de lo más vil de la tierra les va a gustar muchísimo. Y para pedirlo solo tienen que enviarme un email a esta dirección o bien llamarme a este teléfono. Lo voy a mostrar aquí: pedro.jaoc21@gmail.com, y el teléfono es 623 44 11 42. Pueden ponerse en contacto conmigo y yo le digo cómo adquirir el libro de lo más vil de la tierra. Ya digo que si les ha gustado el mensaje de hoy, por supuesto va a gustarle el libro, ¿verdad? Así que, shalom a todos, besos y abrazos, shalom, shalom, y feliz Hanukkah, feliz fiesta de las luces, no Hanukkah, porque Hanukkah no me gusta a mí utilizar, porque Hanukkah viene de enero y de Hanu, ¿verdad? Pero sí la fiesta de las luces, en la que Mashiach se paseaba sobre el pórtico de Salomón, ¿verdad? En ese invierno. Así que, shalom a todos, besos y abrazos.